El cambio climático es un fenómeno que está afectando seriamente al campo. Los cambios bruscos en el clima y en las temperaturas hacen más difícil la labor agrícola y ganadera. Como consecuencia, muchas agricultoras y agricultores están perdiendo su principal fuente de trabajo y alimentación, sus cultivos y ganados. Cada 6 segundos muere un niño en el mundo por no tener una adecuada alimentación. En el Perú, 1 de cada 3 niños menores de 5 años no come los alimentos necesarios para tener una buena salud. En Huancavelica, 5 de cada 10 personas no consume alimentos saludables, lo que ocasiona que esta población sufra desnutrición crónica. Huancavelica tiene una gran variedad de platos típicos. Esta rica comida puede disfrutarse en ferias, restaurantes y fiestas de la zona. Si bien esta región cuenta con deliciosa comida, también tiene serios problemas de seguridad alimentaria y de nutrición. Es decir, no solo es difícil conseguir alimentos para comer, sino que no siempre se consigue comida saludable para la familia. El cambio climático contribuye a que la producción agrícola sea baja, perjudicando la alimentación de los campesinos huancavelicanos. Por tanto, pues cunda una mayor hambre, digamos, en estas familias campesinas. Esto a su vez trae como consecuencia la desnutrición, ¿no?, de sus hijos y posteriormente, bueno, una serie de secuelas que indudablemente todos conocemos, ¿no? No solamente en la parte agrícola, es igual en la ganadería altoandina principalmente. Hay mucha helada, no hay pastos. Los pastos naturales que existen en las praderas están en vías de desaparecer, ¿no? Claro, como ha habido tiempos de sequía, esa agua que teníamos antes no teníamos suficiente. Y tiempo de sequía a veces hay problemas con la helada, por eso no lo dejamos sembrar. En Huancavelica, desde hace muchos años, la gente del campo tiene dificultades para asegurar la obtención de alimentos saludables para sus hogares. El cambio climático ha hecho que ahora esta tarea sea más difícil. Esta situación afecta a todos los integrantes de las familias campesinas, ocasionando que estén menos preparados ante las heladas y la presencia de enfermedades. Dependiendo del tipo de tarea que realizan en sus hogares, cada uno de los integrantes de la familia se verá más o menos perjudicado. En la casa las mujeres, pues usted sabe que hacen mucho trabajo más que los varones, porque los varones a veces tienen un solo tipo de trabajo. Se van al campo, solamente se van ahí, después trabajan, labran la tierra, traen leña, a veces eso nada más. Es muy raro ver a un varón, ¿no?, que incursione, por ejemplo, en la cocina, en el lavado, ¿no? Las mujeres todo tienen que barrer, cocinar, lavar la ropa, pastar los animales, todas esas cosas. De distintas maneras, tanto padres como hijos ayudan a preparar la tierra de las chacras, la siembra y cosecha de alimentos que luego serán utilizados en la cocina. Sin embargo, existe uno de los miembros de la familia que está a cargo de la alimentación en el hogar, la mujer. La mujer es quien los atiende. La mujer está abocada a pastar los animales, a cuidar a los animales. En mi casa también hago lo que es cocino también, limpieza, ordenarlo, un poco de lavar las ropas, todo eso, ¿no? Los cambios bruscos en el clima dañan y retrasan las campañas agrícolas, provocando dificultades al buen desarrollo del ganado y de los animales menores como las vacas, las alpacas y los cuyes. Como consecuencia, las mujeres tienen menos posibilidades de conseguir alimentos para sus hogares y tienen que arreglárselas para obtenerlos. Para enfrentar la baja producción de los cultivos y del ganado, las mujeres del campo necesitan recibir mayor información sobre nuevas formas de manejar los recursos naturales. Al no tener esta posibilidad, tienen menos herramientas para afrontar la escasez de alimentos. Hay poca cosecha, los animales sufren el problema de las heladas, no hay pasto, entonces con todo ello se ven afectados las familias, ¿no? Porque ahí la gran dificultad que tenemos ya también en el hogar es nuestras madres, muchas de ellas no están preparados para preparar sus alimentos.
Entonces, a pesar que puedan tener algunos alimentos a su alcance, pero no lo saben preparar, entonces no saben balancear la dieta alimentaria. Sobre la mujer siempre ha recaído el proveer alimentos a los hijos. Entonces, estos temas como seguridad alimentaria también son temas que a las mujeres están sensibilizadas más que los varones, que quizás no ven esto de cerca porque trabajan lejos, no están tan cerca de los hijos y de este aspecto de proveer alimentos, ¿no? Las mujeres campesinas no deberían ser las únicas encargadas de asegurar el alimento en sus casas. Tanto hombres como mujeres deben trabajar juntos para garantizar la seguridad alimentaria en la región. La población huancabelicana ya está ejecutando varios proyectos sobre seguridad alimentaria que capacitan tanto a hombres como a mujeres del campo en el manejo de recursos naturales, siembra de hortalizas y crianza de animales menores. La importancia de estas iniciativas está en que la mujer también participa en su ejecución. Tanto hombres como mujeres del campo deben formar parte de este tipo de proyectos para garantizar la seguridad alimentaria de sus familias.